Bien, de manera un poquito más formal, buenos días. Una de las preguntas que suele hacerse es cuál es mi forma de mi método de calificar, de pasar las notas, ¿no? Entonces, normalmente yo a la asistencia le doy 30 puntos, que equivaldría a un parcial. Sería 30, 30 y 40, ¿no? 30 puntos de asistencia, de presencia de ustedes. Digamos que normalmente solo bajar 1 o 3 puntos por inasistencia a clase. Basta que usted esté en clase para que gane los 30 puntos. Después hay 30 puntos de un trabajito que tienen que entregar. Ese trabajito consiste en que cojan una de mis clases. Por ejemplo, uno de los videos que estamos trabajando, esto yo lo estoy grabando, espero ir grabando todas las clases. He tenido hasta ahora un poco de dificultad porque como tengo varias secciones, mi intención era subirlo a la plataforma y subirlo también al WhatsApp, al grupo de WhatsApp que tenemos. Pero si no llegan a encontrarlo, como yo tengo varias clases de esta, cualquier video que cojan de introducción a la filosofía, normalmente siempre llevo los mismos temas, a no ser que haya un tema de difusión que en algún momento se extienda. Y mi canal de YouTube lo pueden encontrar por el mismo nombre mío, Martín Astacio Frías. Entran a YouTube y en la diversidad de canales, pues ustedes sabrán que tienen que buscar el nombre de la materia, ¿verdad? Filosofía FIL 011 o Introducción a la Filosofía. Entonces ahí estarán lo que se llama los videos que yo voy subiendo, por lo menos estarán en YouTube. Y si en la medida que haya tiempo, pues tal vez lo encuentren en WhatsApp, el grupo de WhatsApp y en la plataforma de Moodle, de la UAS virtual. Bueno, y los otros 40 puntos, pues ya sería del examen final, que ya entonces habría que encontrar una forma de hacerle una evaluación. En el normal de los casos, yo siempre doy el examen personalmente, uno por uno. Le dedico uno de 15 a 20 minutos. Y entonces le voy haciendo preguntas de los que entendió, de los cuál fue el tema que más le gustó, qué tanto lo domina, qué aprendió en las clases. Y de acuerdo a cómo se maneje, pues de ahí vienen los otros 40 puntos. Entonces serían 30 de asistencia, 30 de un trabajo, de coger una de mis clases y 40 de un examen final personalizado, uno por uno. El trabajo consiste en que usted coge uno de los videitos. Normalmente yo siempre estoy respondiendo preguntas, ¿no? Usted tendría que ser lo suficientemente atento para ver cuál es la pregunta que se está respondiendo. Yo vivo respondiendo la pregunta que estoy respondiendo en cada video. Usted coge la pregunta y da la respuesta que entiende que el profesor Martín dio en ese video, en una hojita. En otra hojita busca a esa misma pregunta respuesta no dada por el profesor. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice internet? ¿Qué dicen otras personas autorizadas en el tema sobre esa pregunta, ese tema que el profesor Martín está respondiendo? Y una tercera hojita es que usted lo contraste y dé su punto de vista. No me gustó lo que dijo el profe, me gustó más lo que dijo fulano. Lo que dijo fulano está mejor que lo que dijo el profe, dijo esto, esto y lo otro. Y yo pienso, entonces, ahí habría más o menos como unas 3 hojitas, ¿verdad? Una lo que dijo el profesor, otra lo que usted investigó y otra hojita la posición suya de frente a lo que se está pensando trabajar. Le haría una introducción y una conclusión y ya con eso entregaría el trabajo. Yo ya le diré más adelante dónde tendría que enviarme el trabajo, ¿ok?
Catherine Acosta. Tiene que abrir el micrófono para hablar. Buenos días. Buenos días. Catherine, tú levantaste la mano o le diste sin querer a levantar la mano. Seguro le di sin querer, profesor. Bien, entonces, cuando hablamos de lo que se llama la asistencia, le decía que eran 3 puntos propiamente hablando por asistencia. Y bueno, la sumatoria del trabajo, con la asistencia, con lo que se llama el examen final, pues le sumaría la calificación final. Pasamos entonces al primer tema de clase, ¿verdad? Que sería una especie como de panorámica. Si alguno de ustedes ha visto alguno de los videitos, ya algunos entran y comienzan a investigar y encuentran. Entonces, es lo mismo, vamos a trabajar en esta clase visión panorámica a la filosofía, bajo 3 perspectivas o 3 preguntas. Las 3 preguntas es el significado, qué significa la palabra filosofía, es la primera. La segunda, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la palabra filosofía? Y tercero, ¿para qué sirve, no? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la utilidad de la filosofía, no? Serían ahí 3 preguntas. ¿Qué es? ¿De dónde viene y para qué sirve? ¿Qué es la filosofía? ¿De dónde viene y para qué sirve? Serían como las 3 grandes preguntas. Esa para qué sirve se puede decir de otras maneras, ¿verdad? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué una gente estudia filosofía? Entonces, ante todo, vamos con la pregunta, ¿qué es? Entonces, es una palabra compuesta, ¿no? La palabra filosofía viene de filo y de sofía. Filo en griego es amor, sofía es sabiduría. Entonces, es una palabra compuesta, como si uno dijera limpiabota, que uno utiliza 2 palabras. Entonces, en Grecia se utilizaban varias palabras para utilizar la palabra amor, ¿verdad? Nos interesa explicar filía, amor, filía. La palabra fili de filosofía viene de filía, que en latín significa hijo. Fili significa hijo. Fili. De ahí viene la palabra amor filial. Filiación, fili. Sería el amor del hijo al padre. Entonces, cuando se habla de filosofía, se entiende que el amor del hijo al padre no es un amor erótico, ¿no? Aunque Freud todo lo erotiza y dice que el hijo varón está enamorado de la mamá, la niña está enamorada del papá. Pero en la antigüedad, en Grecia, diferenciaban entre eros y filía. Son 4 palabras en Grecia para hablar de amor. Venus, la diosa Venus, era el amor de los esposos. El eros es el amor pasional y fili es el amor, digamos, de veneración, de respeto, amor a la patria, amor, qué sé yo, a un personaje. Llega el presidente a tu casa, no es que tú te quieras de que acostar con él, que tú sí lo amas, pero de alguna forma tú lo importantiza, te levanta, le da un puesto. Entonces, hay una persona que lo escucha. Yo creo que los demás están escuchando. Levanten la mano los que estén escuchando. Sí, o sea que al final parece que el problema no es mío, abrir. Entonces, si tienen problemas para escuchar, entonces intenten ver ¿cómo se llama? Su propia audición. Bueno, entonces, amor filial. Una cosa es el eros, el amor, de ahí viene la palabra erotismo, erótico, sería el deseo de apagar una sed, ¿verdad? Un espíritu sediento
Es como, se parece al hambre, como cuando se tiene amor por un bizcocho que está detrás de una vitrina, que a uno se le agua la boca, pero ese amor no le conviene al bizcocho, porque es un amor que de alguna forma uno lo que está amando es la vorágine de su propio gusto, darse uno su propio gusto. Uno muchas veces, si está con una persona, uno ni siquiera le interesa la vida, ni el nombre, ni nada. Uno lo que está buscando es satisfacer una sed. Y si es así, pues los griegos tenían un nombre para ese tipo de amor. Le llamaban eros. Eh, Raiza, qué nos tienes? Raiza Hernán, que está levantando la manita, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Entonces una cosa es ese amor, digamos, entendido como sed, se le suele llamar eros. Después está el amor ágape. El amor ágape es un amor que se daba, ágape es el compartir en la mesa, hacer un ágape. Entonces le llamaban a eso un tipo de amor porque tú frenas tus deseos, tus sentimientos de comerte la mejor carne, de comerte todo lo que tú quieras en atención a lo que están comiendo contigo, especialmente cuando la comida es para todo. Entonces tú te sirves no de acuerdo a tu hambre, tú te sirves moderadamente, atendiendo a no ofender ni coger de más, atendiendo a las necesidades de lo que están en la mesa. En ese sentido, tú tienes que martirizar tus sentimientos, porque no es como cuando a los perros tú le echas comida, que toditos se tiran ahí a comer. Entonces, estamos hablando de que uno se sacrifica. El otro ejemplo que se pone del amor ágape es el amor de una madre que se gasta a sí misma su dinero, su tiempo, para que el niño crezca y esté bien y esté en salud. Entonces, el ágape es un amor de auto, que supera el sentimiento. Una mujer puede estar muy maltratada por su hijo, incluso puede llegar a tener un sentimiento fuerte de repudio, pero el amor de una madre no es sentimental, supera el sentimiento. Es una conciencia de ser un ser superior y una fuerza de protección de frente a ese niño o de frente a esa persona. Entonces, aunque en algún momento la madre esté como cansada, incluso hasta sintiéndose maltratada, hay una conciencia que supera el sentimiento. Un amor que va más allá del gusto, del sentimiento, del deseo y sacrifica sus sentimientos. Eso es lo que se llama ágape, el amor que va más allá del sentimiento. El eros no se ubica más allá del sentimiento, el eros se ubica en el sentimiento. Es la pasión, la vorágine. Se supone que Venus es el amor que implica las dos cosas, porque es el amor de los esposos. Venus envía a Hermes, en griego Hermes es un angelito, no es un angelito, es un dios. Lo que pasa es que nosotros conocemos de que un diosecillo con alas, de una vez decimos un angelito, ¿no? Entonces Hermes tiene en las botas unas alas porque es el mensajero de los dioses. En romano se llama Cupido y anda con una flecha, flechando a los enamorados. Es el que vemos un poquito para los días de San Valentín, no es el Hermes romano, Cupido. Enviado por la diosa Venus, que es la diosa del amor. Se supone que es la diosa, hoy decimos de los enamorados, pero en Grecia es el de los esposos, porque hoy día cualquier amigo es un enamorado. Pero cuando en Grecia se hablaba de Venus, se estaba hablando de que más que héroe era dedicación, dar toda la vida a una persona y proteger a esa persona, incluso matar por ella y dar la vida por esa persona. En ese sentido, no era simplemente eros, porque el eros se apaga comiendo, es un hambre, pero el Venus es una donación, es una entrega, aunque implica eros. Ya el ágape ya está más allá del eros, porque supera el sentimiento. Y filía, que es el que más nos interesa, ese amor a la sabiduría, es, por ejemplo, el amor que ustedes tienen cuando abrazan una profesión, ¿verdad? Que
quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, que ese amor los lleva a pagar una universidad, a cambiar toda su vida, a disciplinarse, a escuchar profesores, orientan toda su vida hacia un amor, a un amor de una búsqueda de superación. Entonces, ustedes buscan ser médico, ser profesional. Pues un poco eso, ¿no? Amor a la sabiduría o amor a Sofía, Sofía es sabiduría, era ese amor a alcanzar uno de alguna forma ese estatus. Entonces un amor como de veneración. No es que uno diga que esté eróticamente, que yo quiero. No, es un amor de superación, de respeto, de admiración, de grandeza, como se admira a un padre, a un maestro, a un presidente, a una persona importante para ti, que te lleva incluso a la sumisión y a la obediencia, como un subordinado a un general, un subordinado a su jefe. Entonces, el amor filía es un amor que engrandece al ser amado. Entonces, cuando decimos filosofía, decimos amor a la sabiduría. Yo creo que con eso queda respondida nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Qué es filosofía? Etimológicamente, amor a la filosofía, y viene de las 4 palabras griegas de amar. La otra pregunta que nos hacíamos era, ¿de dónde viene la palabra filosofía? El protagonista de este pensamiento se llama Pitágoras. Ese es el amigo suyo del triángulo, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. No era solo un matemático, inventor de un teorema, era también un filósofo y era también, inventó un movimiento religioso que se llamó el pitagorismo. Fue el primero en Grecia que habló de las almas y de la vida del otro mundo. Él creía que en otra vida él había sido un rey y que estaba en esta vida pagando, porque se había portado mal, estaba pagando una culpa. Creía Pitágoras. Y tuvo muchos seguidores. De hecho, en la política fueron perseguidos y muchos pitagóricos fueron asesinados porque fueron considerados peligrosos para el Estado por el respeto que la gente le fue teniendo, que tenían un estatus, una forma de ser que fue creando admiración, sabían de matemática, guardaban de que un secreto, eran como los sabios de ese tiempo y entonces tenían cierto estatus y entonces fue perseguido con miedo a que se fueran a rebelar contra las fuerzas de mando en ese momento. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Por qué viene de Pitágoras la palabra filosofía? Porque en algún momento le dijeron Sofos. Sofos viene de Sofía. Sofía es sabiduría. Sofos es el sabio. Después vendrá la palabra sofista, el que se cree sabio. Más bien el sabiondo, el sabichoso, sofista. Pero Sofos es el sabio. Entonces, cuando él le dijeron Sofos, él responde, Sofos no, filósofos. Ahí nació la palabra filosofía con Pitágoras. ¿Qué significa filósofos? Sofos no, amante del saber. Queriendo decir que el conocimiento, la sabiduría, nunca se tiene, sino que de alguna forma, en la medida que uno lo va adquiriendo, se va ampliando la necesidad de ir queriendo más y nunca se tiene totalmente. Y que, wow, ya yo soy un sabio. No, no hay sabios en filosofía. Hay crecientes en sabiduría. Dice la Biblia que Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, pero iba creciendo, interesante. Si hay alguien que no necesitaba crecer, era Dios. Y sin embargo, al hacerse hombre, se dedica a crecer, como un ejemplo para nosotros. En este caso, encontramos a Pitágoras que dice amante, amante, porque es que un verdadero médico no termina. La medicina no es de que ya yo estoy graduado, es irse haciendo médico. Un verdadero abogado no termina, se va haciendo abogado en su profesión, en su trabajo. Tú no eres universitario, sino que te vas haciendo universitario, te vas haciendo estudiante. Tú no eres madre, te vas haciendo madre, tú no eres amigo. O sea que la sabiduría
En tanto que conocimiento, crecimiento, perfección de uno mismo, nunca es un punto de llegada, siempre es un camino, nunca acabado, nunca total, porque la perfección es hasta llegar a ser como Dios, sean perfectos como Dios es perfecto. Y como nunca llegamos a esa medida, siempre estamos lejos de la perfección, pero por eso siempre estamos creciendo, pero siempre somos un poco más de lo que éramos. Entonces, el camino del ser humano es un camino maravilloso, ¿verdad? De crecimiento sin fin, ¿no? Crecimiento sin fin. Aunque hay personas que se dedican como a descrecer sin fin, como a correr para atrás en vez de crecer, a dedicarse a destruir su propia vida. Pero en cualquier ámbito, la vida no está hecha, sino que se está haciendo. La vida no, del ser humano no es, sino que es siempre proceso de crecimiento y de elección, y de opción, de elección, de opción, dedicación, ocupación y por lo tanto vivencia. Yo soy lo que decido, lo que elijo. Elijo decir mala palabra y comienzo a ser malapalabroso. Elijo ser puntual y comienzo a ser puntual. Elijo estudiar y comienzo a ser estudiante. Entonces la vida es una batalla constante, es mi elección que se toman allá en los secretos del corazón, ya sea por un pique o por un amor, pero uno siempre va decidiendo lo que uno va a hacer en la vida. Desde ahora nadie me va a coger de pendejo. Y cuando viene a ver, tú mismo comienzas a clavarte el cuchillo, pero es tu decisión. En lo profundo del corazón uno toma las decisiones. Es como que uno va creando su propia filosofía de vida, su propio norte, sus propios quereres. ¿Quién soy yo? Al final tú eres lo que tú decides y tú floreces en lo que tú decides allá dentro de ti mismo. Lo voy a hacer, a mí, esto es lo que voy a hacer. Y bueno, tremendo misterio el de nosotros. Entonces, ¿qué es? ¿De dónde viene la palabra filosofía? Hemos dicho prácticamente dos cosas. Viene de Pitágoras, eh, que dijo sofos no filósofos, y viene de ese proceso de crecimiento inacabado que somos nosotros mismos cuando nos elegimos, ¿no? O sea, ¿qué quiso decir Pitágoras cuando dijo sofos no filósofos? Que la filosofía no está hecha, eso es un proceso, viene del proceso inacabado del perfeccionamiento humano. Yo creo que hasta ahí me salió bonito, del proceso inacabado del perfeccionamiento humano. El hombre no es perfecto, se va a perfeccionar y ese perfeccionamiento nunca está acabado. Entonces, desde ahí viene, desde el corazón mismo del decir de Pitágoras, que, que, que responde sofos no, filósofos. Bueno, y por último, la otra pregunta que nos toca responder en esta sección de clase es, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué una gente estudia filosofía? ¿Para qué sirve? Porque si una persona estudia para médico, todo el mundo sabe para qué sirven los médicos, ¿no? O si tú estudias derecho, todo el mundo sabe para qué es útil un abogado o un ingeniero. Todo el mundo sabe para qué sirven los ingenieros. Si eliminamos los ingenieros, se nos acaban las construcciones, los puentes, los edificios. Si destruimos a los agrónomos, ya no tendremos buenos cultivos. Si se nos acaban los médicos, nos vamos a morir por enfermedad. Pero, ¿y si acabamos con los filósofos? ¿Qué pasa? Parecería ser que como que no pasa nada. Entonces viene la pregunta, ¿y eso para qué? Por ejemplo, yo estudié 4 años de filosofía. Ustedes tienen una clase, una asignatura, pero yo estudié 4 años, 8 semestres, dando 7 materias por semestre. O sea, es toda una profesión. Y tú te preguntas, y profe, ¿y para qué sirve eso? Bueno, la filosofía nació como una necesidad de entender el sentido de la vida, el porqué y el para qué de la existencia. Es, es la búsqueda de sentido.
la búsqueda de sentido. ¿Por qué yo soy en vez de no ser? ¿Por qué me encuentro conmigo mismo? Dice Heidegger, Martin Heidegger, que cada uno de ustedes y yo estamos como estrallados en nuestras propias manos. Es como si te hubieran tirado un niño en tus manos. Llega un momento en que tú te encuentras contigo, en el que ya tu mamá no te mantiene, tu papá tampoco te mantiene. Tú te encuentras en la soledad de tu propia vida, te encuentras contigo en tus propias manos. Tienes que alimentarte, tienes que bañarte, tienes que beber, tienes que curarte, tienes que evitar que los peligros te afecten o te dañen. Tienes que vivir, en otras palabras. Y en ese sentido tienes que dedicarte. No te puedes quedar acostado de que me voy a morir aquí, que se acabe todo. No, tienes que vivir y es obligado, porque si no comienza como el mal a apoderarse de ti, el hambre, la miseria, la sed, la enfermedad. Entonces tú tienes que levantarte a correr, a vivir y a cuidar la vida. Y a buscar trabajo para vivir en calidad de vida, de frente al maltrato de los demás. Tienes que manejar tus sentimientos para no destruirte en la afectividad o el trato con los demás, el trato con el jefe, el trato con el vecino, el trato con tu propia familia. Entonces, ¿por qué, dice Heidegger, tengo yo que estarme dedicando a una vida que no me preguntaron? A mí no me preguntaron si quería ser varón, si quería ser hembra, si quería ser blanco, si quería ser negro, si quería estos padres, si quería vivir en esta época, si quería hablar este idioma. No me preguntaron. De repente, cuando yo vengo a darme cuenta, estoy como estrellado en mis propias manos y con la obligación de atenderme sin yo haber decidido y sin haberme preguntado si yo quería vivir y si quería esta vida que estoy viviendo. Entonces, dice uh, yo, Sartre, Jean-Paul Sartre, dice, el hombre está condenado a ser libre, a vivir su propia vida. Bueno, entonces es curioso, son como frases filosóficas. La idea de fondo es, ¿para qué sirve la filosofía? Es esa la pregunta, ¿por qué yo existo? Entonces, claro, nosotros estamos tenemos muy digerida la respuesta. Y el tema de una vez, Dios. ¿Y por qué Dios no creó? Porque nos ama. Ya lo tenemos culturalizado. Pero la filosofía nace atea, nace en Grecia, nace la misma distancia que nosotros tenemos de Colón. Tenía Jesucristo de los griegos. Cuando Jesucristo nació, esta filosofía había nacido 600 años antes y nosotros nacimos 500 años después de Colón. Entonces, son 600 años cuando nace la filosofía. Y aquí los filósofos lo que tenían eran a los dioses del Olimpo. Y esos dioses no eran creadores del cielo y de la tierra. Tenían las mismas mañas humanas. El dios más grande es Zeus y tienen una hija. Un hijo se enamora de Helena y tiene un hijo, siendo infiel a Atenea, a su esposa, porque se enamora de Helena, la mujer más hermosa de la tierra. Y entonces en la mitología nace Hércules. De ese han oído ustedes hablar. Entonces, en esa mitología, los dioses no son el dios cristiano, ni tampoco se interesan por salvar a los seres humanos, de que bendición, salvación, no, nada de eso. Entonces, hay en ese mundo donde nace la filosofía y los dioses tienen como padre a los titanes, o sea, que no son eternos como el dios cristiano que tenemos nosotros. En ese mundo, la gran pregunta de para qué sirve la filosofía es la búsqueda de sentido. ¿Por qué existo? ¿Por qué? Entonces tú dices, bueno, es el azar, es el universo. Bueno, esa es otra pregunta filosófica. ¿Por qué existe el azar? ¿Por qué existe el universo? Aún tú dices que la respuesta es Dios. Ahí no termina. El filósofo se pregunta, ¿y quién es Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Por qué existe Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Así como cuando tú haces una computadora que su fin no es ser florero, ni ser televisor, sino ser computadora, ¿quién soy yo y cuál es mi fin?
cuando yo me comporto de acuerdo al fin que yo tengo o que yo soy. O la pregunta, ¿tengo algún fin? Porque si las palomas tienen un fin distinto a la culebra, porque las culebras raptan y las palomas vuelan, yo como ser humano, ¿cuál es mi fin? Como ser racional que soy. Bueno, entonces eso es la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la autenticidad de vida. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo y para qué existo? ¿Por qué existe el universo? ¿De dónde viene el universo? Esto es la filosofía al final, la búsqueda de sentido. Y como utilidad, no se fue que se le encontró de que no sirve para uno cocinar o trabajar. No, no, es buscar respuestas. Pero no respuestas religiosas, sino respuestas filosóficas. ¿Por qué digo no religiosas? Porque la religión te da la respuesta por la fe. Creo en Dios. Pero el filósofo, cuando uno se hace filósofo, uno busca la respuesta por lo que han dicho los grandes pensadores. Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Heidegger. ¿Qué han pensado los grandes hombres que han buscado los secretos del universo? Que han tratado de entender todo este mundo. ¿Qué han dicho? Así como los médicos se hacen médicos, oyendo a los médicos, leyendo a los médicos y viendo lo que hacen los médicos, uno se hace filósofo, oyendo a los filósofos, estudiando a los filósofos, entendiendo los grandes misterios del universo, como han estudiado los filósofos. Hay una manita levantada. ¿Cuál es la pregunta? Yo, escuchando lo que usted dice, yo quería, como resumiendo, se puede decir que la filosofía es, ¿cómo decirlo? La filosofía es el intento de saciar eh, la búsqueda de conocimiento insaciable. Bueno, de hecho, toda la vida es búsqueda de satisfacer esa necesidad de plenitud que nosotros tenemos. Uno de los caminos es la filosofía, ¿verdad? No significa que sea el único camino. El ser humano busca su felicidad de tantas maneras y todas las maneras que el ser humano busca es de alguna forma buscando llenar el vacío de totalidad y de plenitud que uno tiene. Aunque al final dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dice la Biblia que fuimos hechos para Dios y que estamos llamados a amar a Dios con toda la mente, todo el corazón y todo el alma y más que a todas las cosas. Pero al final la idea es que cuando no tenemos a Dios ocupando el lugar que debe ocupar, estamos en esa insaciabilidad, necesitando otra cosa que ocupe el lugar de Dios. Entonces hoy hacemos dioses. Tenemos el Dios dinero. Hay gente que mientras más dinero se supone que más felicidad y busca su plenitud, satisfacer su insaciabilidad de vida en la adquisición de bienes económicos. Otro de los dioses de este mundo es la afectividad, el placer, el gusto, el alcohol, el rock, la droga, bueno, todo esto en sentido de placer. Puede ser saciarse con una persona, como saciarse de viajar o saciar. El hecho es buscar en el gusto, es lo que se llama la felicidad. Y el otro Dios es el poder, ¿verdad? Hay gente que necesitan que alguien esté abajo para poder sentirse alguien. Sentir que si el otro crece un chisma que tú, comienza tú como a no poder dormir y a destruirse de la vida. Necesita como a quien aplastar. Cuando hay alguien que está abajo de ti, entonces que tú sientes que está viviendo. Tal vez es la forma más peligrosa, pero tenemos como esos tres grandes dioses en este mundo. El dios del tener, el dinero, el dios del placer, el gusto, y el dios del poder, el control y de la vida y el maltrato a los demás. Pero si esos dioses no ocupan nuestro corazón, pues sí puede ser la filosofía, se puede convertir en ese camino de búsqueda de plenitud. De hecho, es como diría San Agustín, si Dios no está ocupando su puesto en nuestra vida, estamos buscando otros dioses que ocupen el lugar de Dios en nuestra vida.
Bueno, muchachos, nos queda un minuto. Como esto está siendo grabado, pues lo van a recibir. Ya nuestras 3 preguntas fueron respondidas. Si tienen alguna pregunta, no sé, tírenmela por WhatsApp o guárdenmela. Buen día, maestro. Sí, Buen buenos día. días, buenos días, buenos días. Disculpe que le interrumpa, pero yo entré tarde y no quería interrumpirle pues, cuando usted estaba hablando ahorita. Y pues realmente no sé si se pasa alguna lista o algo por el estilo. Consulta el video, que ahí están todas las respuestas. Ya no hay tiempo para responder. Queda menos de un minuto. Bueno, en mi, ¿cómo se llama? En mi WhatsApp, profesor Martín Astacio Frías. En YouTube, en mi canal. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo encuentro. Bye. Amén. Bye, gracias, profesor. Bye, próximo martes. Adiós, adiós. Perfecto. Vaya con Dios. Adiós.